de que hay que tener una clara opinión sobre que no tenemos opinión, porque Dios es el que nos da el que hablar. Alguien me dijo, porque yo dije, pues no somos políticos para andar discutiendo política, entonces no nos metamos en eso, vamos a enfocarnos en presentar a Jesús. No le metas las manos al fuego por personas de cualquier partido que no son cristianas. Pero alguien me dijo, es que yo me dedico a la política, estudié ciencias políticas y estoy en eso. Y bueno, en ese caso, pues éntrele a la política. Ahí sí, porque esa sí es política. Y bueno, si Dios te pone ahí en algún partido, cualquiera de los dos, seguramente que vas a presentar lo que Dios tiene para ese momento y que Dios te ayude, ¿verdad? Así como aquellos hombres prominentes que eran políticos en la Biblia, como Daniel era un político, como José era otro político. Ellos no eran pastores, eran siervos de Dios como tú y como yo, pero se dedicaban a la política y Dios los levantó ahí. Entonces, en el movimiento más corrupto donde sea, también Dios te puede levantar. O sea, porque quedó esa duda a la mejor. Pero hoy vamos a hablar de un tema que puede muy bien seguir a lo que hablábamos de aquella época, porque hay mucha controversia y empiezan las discusiones y nos empezamos a fraccionar, a dividir, a pensar. Acá los que piensan de cierta manera y acá los que piensan de otra manera. Y son cosas que no nos ha llamado el Señor a tomar partido en eso, ¿verdad? Cuando no nos dedicamos a eso especialmente. Y es importante la unidad en Dios, la unidad del Espíritu. Esa unidad es la que nos lleva a alcanzar la verdadera voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios es algo que yo creo que todos los que amamos a Dios le pedimos. Nos levantamos a veces pensando, bueno, Señor, ¿qué tienes para mí en este día? Yo tengo planeado esto, pero quiero hacer tu voluntad. Y el que no haya, yo creo que todos hemos hecho eso, pero el que no haya hecho eso nunca quiere decir que a lo mejor necesita convertirse, ¿no? Pero creo que todos los que amamos a Dios preguntamos, ¿cuál es tu voluntad? Y bueno, como padres de familia, los que no son padres seguro tienen un padre. Y un padre de familia que no esté mal, que esté en Dios, ¿qué quiere? Quiere a su familia unida. Hoy vamos a hablar de la unidad. Y le gusta que sus hijos se lleven bien, ¿verdad? No le gusta que se peleen. Dios, dice la palabra de Dios, que es mejor que cualquiera de nosotros como padres. Y la unidad de nosotros como iglesia es la voluntad de Dios. O sea, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, por default, primero es que no estés dividiéndote, que no estés en contra de nadie. Sí es cierto que tenemos diferentes maneras de pensar y es muy, muy normal eso, pero en lo que es la palabra de Dios hay una sola manera de pensar y habrá que buscarla y habrá que conciliar todo lo que nos pueda dividir. Entonces la unidad es la voluntad general de Dios. En su voluntad, el creyente auténtico va a guardar la unidad del Espíritu. Entonces, les animo hoy a guardar la unidad del Espíritu, a cuidar que siempre estemos unidos. Si ya entendiste, bueno, pues vamos a orar para irnos, ¿verdad? Bueno, vamos a, como quiera, leer un poquito de apoyo bíblico antes de eso, ¿no? ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Abrimos nuestra Biblia, nuestro iPad, nuestro teléfono, smartphone, en Efesios capítulo 4, y si ya lo tienes nos ponemos de pie, y si no lo tienes, pues acá está la pantalla también, lo puedes leer, ¿verdad? ¿Alguien está por primera vez aquí? ¿No le dieron la bienvenida, verdad? ¿Por qué no le dieron la bienvenida? ¿Cómo te llamas? Ajá. Eric, bienvenido Eric. Pues ya habías venido, ¿no? Ah, pues por eso no le dieron la bienvenida. No te conocía con barba. Muy bien, pues bienvenidos todos a la casa del Señor. Y vamos a hablar de lo que es la unidad. Qué bonito estar unidos. Dice Efesios, ¿ya lo tiene? Dice, yo pues preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, en esta mañana tarde, por la oportunidad que nos das de alabar, de bendecir tu nombre, de escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para entender qué hermoso, Señor, y qué necesario es que estemos unidos en un solo pensar y en un solo sentir. Que podamos así poder trabajar para ti y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te pedimos, usa este mensaje para traernos hoy, Señor, más revelación sobre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Dile al que tienes ahí a un lado, dile, tú y yo somos uno mismo. Y ahora contéstale, wow. Los jóvenes, muy jóvenes, no me entendieron, pero bueno. La verdad es que fuimos llamados a una vocación, dice aquí Efesios. Tenemos que ser uno solo, tenemos que ser un cuerpo. Dice la palabra de Dios que la iglesia crecía cuando todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas y podían comunicarse, estar en comunión. No estaban nada más juntos, sino estaban juntos y unánimes, o sea que tenían un solo ánimo. ¿Cuántas veces estás animado y vamos a hacer esto? Dijo el pastor que va a haber esto. Y el otro, no, hombre, siempre ya han hecho eso y no jala. Pues por eso no jala, porque no hay unanimidad. En un solo ánimo, en un solo sentir, en una vocación. Dice, fuisteis llamados a una vocación. Cuando alguien hace muy bien su trabajo, tiene vocación, ¿verdad? Es que yo, se acabó la clase, pero yo quería seguir dando clase. Tiene vocación de maestro, ¿verdad? Yo admiro, sinceramente, a los maestros de los niños. Yo quisiera ser como ellos, poder dar clase a los niños, pero cuando yo lo hago, me quedo sin voz. Y no quiero decir que sin ti, ¿verdad? Me quedo sin voz, sin poder hablar. Porque no me pelan, ¿verdad? Necesito, no sé si vestirme de payaso y todo. Una vez un hermano sí tenía a todos los niños bien atentos, calladitos, y nadie podía. Y al final le pregunté, oye, ¿cómo le hiciste? Dice, no, pues le dije, el que no hable nada le voy a dar $20. Entonces, no, pues así sí. Entonces se tiene con dinero o con talento, ¿verdad? Pero yo los admiro, ¿no? Sin embargo, la vocación, no siempre tenemos una vocación para ciertas cosas, todos. Pero en este asunto, dice Efesios, fuimos llamados a una vocación. Tenemos que andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. En todo caso, tienes que entender que lo que Dios te llamó es a echarle ganas, a invertirte, a animarte, a hacerlo así, porque es como va a funcionar, envolvernos en un trabajo para Dios, sabiendo que no estamos trabajando ni para el pastor, ni para la iglesia, ni para un líder, sino para Dios. Y poder hacerlo con humildad y mansedumbre, dice, es el consejo, porque se necesita eso, para poder soportar con paciencia a los que no podemos soportar, ¿verdad? Tú te sentaste con esa persona porque es amiga tuya, ¿verdad? O porque te trajo y tienes que obedecer. Pero habrá algunos que no son muy así que tú digas, padre, de verdad, qué bonito estar con esta persona, anhelo estar con ellos. Y entonces no veas para ningún lado, voltea a verme a mí. Y esos hay que soportarlos. Tú puedes decir, es imposible para mí. Y sí es posible hacerlo. Lo que pasa es que se necesita vocación. Necesitas paciencia, necesitas amor. Amor es la clave
Por eso dice solícitos en guardar. ¿Qué quiere decir solícitos? Que le eches ganas, que seas diligente, que te inviertas en guardar la unidad del Espíritu. Al final no es porque lo que te cae mal de Él lo tengas que soportar, sino es por lo que tiene Él de Dios. Porque a veces tienes una persona con múltiples de características buenas, pero una sola te hace rechazarlo y eso no es de Dios. Tenemos que hablar lo bueno de alguien, ¿verdad? Si no tienes chance de hablar algo bueno de la persona, pues cállate, ¿verdad? Pero siempre hay algo bueno, Dios te lo va a mostrar. Había una persona que podía hacer eso y siempre hablaba bien, ¿verdad? De todo el mundo, y una persona que le caía mal, porque a veces los que no tienen esa costumbre les cae mal, que habla bien de todos, ¿verdad? A ver, usted dígame algo del diablo que sea bueno. Dice, no, pues es bien, se invierte en lo suyo, siempre le está echando ganas para molestar al pueblo de Dios. Y parece que lo está logrando contigo, ten cuidado. Entonces, siempre hablaba bien de todo, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos nosotros encontrar las cosas buenas, que hay muchas, en nuestros hermanos del pueblo de Dios. Porque dice que tenemos que tener paz. Eso es lo que nos conecta, dice, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, por eso todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. En la iglesia local somos un cuerpo. Por eso podemos decir, tú y yo somos uno mismo. ¿Cómo? Entonces, una misma esperanza, pues tenemos a Cristo, un Señor, tenemos a Jesús como Señor, una fe, un bautismo, todos estamos dentro del cuerpo de Cristo y ese es el bautismo en general. Debemos de buscar el bautismo en agua. Si alguien no se ha bautizado, pues dígame pronto antes de que pase más tiempo y póngase en orden, porque esa es una obediencia a Dios que tendremos que hacer para declarar que somos personas que queremos vivir para Dios. Un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener un enfoque a la misma fe, buscar evitar las controversias, porque al final lo que vale la pena no es lo que te hace controvertir o discutir sobre cosas, sino lo que te hace estar de acuerdo es lo que más vale la pena, ¿no? No importa si eres Rayado o Tigre, o si le vas a Dallas o a San Francisco, ¿verdad? Al final lo que vale la pena es que amas a Jesús, ¿no? Y esa es nuestra vocación. Ahí es donde tenemos que invertirnos, tener ese mismo sentir. Entonces, poniéndole puntos a este asunto, en primer lugar, la unidad no debe ser fingida, ¿no? Podemos fingir estar unidos, pero no va a funcionar porque no estamos unánimes. Y al final el diablo sabe eso y Dios no usa eso. Para que podamos ser personas que entremos en la voluntad de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 9, nos dice que el amor no sea fingido. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, y amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que al final habrá muchas cosas en el mundo que tengas que hacer en tu trabajo, en tu escuela, inclusive hasta con tu familia en la carne, pero al final dice la Biblia, tenemos que preferirnos nosotros como la familia de Dios. Tú eres la familia de Dios y tu familia de Dios te va a durar por una eternidad. La familia que tienes, el trabajo que tienes, los amigos que tienes, las asociaciones donde te metas, te van a durar a lo mejor 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Los que jovencitos, bueno, 100 años. Pero llega un momento en que entras nada más y lo único que queda es lo espiritual, la familia de Dios. ¿Y cómo puedo amar a quien no parece ser muy amable? Primera de Juan, capítulo 4, y en el versículo 20 nos dice que si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios?
Ok, todos ustedes dicen yo amo a Dios. Si alguno de nosotros decimos yo amo a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, me cae mal, no lo puedo soportar, no lo puedo ver, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces estas cosas se convierten en algo medio difícil de entender. ¿Por qué? Porque sí amo a Dios. La verdad es que amo a Dios, pero no lo puedo tragar en la práctica. Es que no me cae mal. Y es que se parece tanto a ti. No, bueno, eso no venía. A veces nos cae mal algo de alguien y decimos, no puedo tragarlo, pero yo amo a Dios. Pero es que nunca has visto a Dios. Pero al que ves, ¿cómo lo ves? Piensa en alguien, el que sea. ¿Puedes verlo? Si has visto a esa persona, tú puedes amarlo. No me importa si es un político que vive en una casa blanca. No me importa si es el jefe del trabajo que te hace así, o la suegra, o no sé quién. Alguien que no sea muy amable de amar, o sea, fácil de amar. Y que tú digas, no, no puedo. Puedes amarlo. ¿Por qué? Porque lo ves. ¿Cómo está eso, pastor? Lo que pasa es que amar no es lo que tú piensas. Amar no es un sentimiento, sino que amar es una decisión. Y si tú has decidido amar a Dios, Dios te dice que tienes que amar a esas personas. ¿Sabes cuál es el único enemigo que tenemos, no? Y ese no lo puedes ver. Así es de que no tienes que amarlo. Pero todos los demás, tú no puedes tener nada en contra de nadie que respire, que sea de carne y hueso. Para empezar, te hace daño a ti. Y en segundo lugar, tú puedes amarlo porque si no es cristiano, si es cristiano tienes que amarlo. Es tu obligación. Y si no es cristiano, pues tienes que amarlo como Jesús amó al mundo y se entregó por él. Amó a todos. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo por excelencia? Es Jesús. Jesús te amó como eras, pecador, cuando nadie daba un centavo por ti a lo mejor, y Él te amó así. ¿O cuántos perfectos hay aquí que nunca han pecado? Y entonces nos damos cuenta que necesitamos nosotros meditar sobre quienes no amamos, y si somos cristianos tenemos que perdonar, amar, decidir amar, y en eso está el ser cristiano. Por eso es que la unidad no debe de ser fingida, la unidad debe de ser en amor, la unidad debe de ser al estilo de Cristo. Filipenses 2 nos dice en el versículo 1 que si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, háganme el favor, me van a hacer feliz, completad mi gozo, dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor para todos, dice, animados, o sea, unánimes, en un mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. Por eso no peleen, dice el versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno al otro, a los demás, como superiores a él mismo. No, tú tienes que estimar a cada persona aquí como que fuera superior a ti. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No? Y por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús nos puso el ejemplo y Él nos dijo que así íbamos a poder estar juntos. Más juntos. Por eso dice Proverbios, hay amigo más que un hermano, ¿verdad? Más juntos que tu misma familia en la carne. Así debe ser la iglesia y eso es bíblico. Jesús lo demostró cuando llegó María con sus hijos menores que Jesús, que había tenido con José. Y en Marcos capítulo 3,
en el versículo 31 dice que vinieron después los hermanos y la madre de Jesús y quedándose afuera enviaron a llamarle. Estaba Jesús compartiendo, había una multitud ahí, personas, siempre se llenaba con Jesús, ¿no? Y entonces le dijeron, y la gente, versículo 32, que estaba alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Jesús era muy grosero con su familia? No. Jesús aprovechaba para enseñar cualquier cosa, ¿no? Cualquier detalle, cualquier situación. Era lo que estaba haciendo Jesús para poner en perspectiva lo espiritual, lo importante que es que estemos unidos. Ya después salió y atendió a su familia, obviamente. En otros evangelios se puede leer. Pero la voluntad de Dios, como la de cualquier jefe de familia que esté en Dios, es que estemos unidos. Aparte, es un mandamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama. En primer lugar, nos ama, ¿no? Entonces, por eso no debe de ser fingida la unidad. Segundo punto, la unidad me convierte en un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Todos podemos ser creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Porque hay creyentes que no son ni hijos o que no son ni parte del pueblo de Dios. ¿Sabías? El diablo cree y a veces cree más que tú porque el diablo cree y tiembla porque ya vio a Dios y ya lo corrieron de allá arriba. Y entonces cada vez que lo siente le tiemblan yo creo que las rodillas se le oyen así. Porque claro que cree en él, ¿no? Como el que dijo, yo no creo en la gravedad. Pues no, pero estás pegado al suelo. Y cuando dio el paso mal se cayó y dijo, pues aunque no lo creas, ahí está. Con el sangrero así en la boca. Pero no cree. Bueno. Y entonces la gente normal, la más normal, cree en Dios. Pero no todos le siguen. Y el que le acepta, entonces ya es hijo de Dios. Pero no quiere decir que va a ser un discípulo de Jesús. Un hijo de Dios es una persona que tiene la salvación, pero se necesita tener a Dios, a Jesús, como el Señor de tu vida, no como el Salvador nada más, para poder entonces empezar a caminar en obediencia y empezar a ser un discípulo. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, ¿todos los creyentes son discípulos? No, pero todos los discípulos son creyentes, claro, porque por ahí se empieza. Para entender, como niños, un niño pues, no trabaja, no estudia, bueno, cuando estaba chiquito, y conforme va creciendo, va haciendo trabajos, va empezando a ser útil, va empezando hasta que llega un momento en que es independiente, ¿no? Eso es un discípulo, cuando ya él está trabajando. Y un discípulo, para entender cómo puedes trabajar correctamente, porque puedes trabajar haciendo tu voluntad, pero trabajar haciendo la voluntad de Dios es seguir a Jesús. Había muchos discípulos, había miles de personas que seguían a Jesús, pero había 12 que siempre estaban con él, iban con él para todos lados. De esos 12 había 3 personas que veían y entendían cosas diferentes que los otros 12, porque estaban todavía más cerca de Jesús. Estoy hablando de Pedro, Juan y Jacobo, que empezaron a seguir a Jesús más cerca del círculo íntimo de Jesús y empezaron a estar más unidos entre ellos y con Jesús. Y dice la palabra de Dios que así debemos de trabajar para poder ser llamados discípulos, en amor y en unidad. Ese es el mandamiento que el Señor dio. Dice Juan capítulo 13, en el versículo 34, un mandamiento nuevo te doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, entre ustedes. Estábamos hablando el jueves sobre
Qué bonito poder no pelear por cosas que no debemos de pelear y tener la oportunidad de amarlos y compartir con ellos para que ser ejemplos de ellos en cómo se deben de tomar las tragedias, pero también poder ministrarlos en un momento dado y no quedar descalificados por la manera como nosotros pensamos o por alguna discusión que hayamos tenido, no quedar descalificados de poderles hablar lo importante que es Jesús, que es estar en Jesús. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces, ahora estamos hablando de la unidad dentro de nosotros, del cuerpo de Cristo. Allá no podemos estar unidos en todo, porque tenemos que influir sobre ellos para que ellos se conviertan a Jesús. Pero entre nosotros tenemos que edificarnos para poder ser una casa para Dios, ¿no? Dice 1 Pedro 2:5 que todos nosotros somos piedras vivas puestas juntas para edificar una casa para el Señor, ¿no? Que la casa no tenga agujeros. No, pues es que yo no puedo estar con este hermano, ni con este. Entonces ya tienes 2 ventanas aquí. No, se sale el clima. No va a ser nice la casa. Y entonces, muchas gracias, compañero. Entonces ya podemos durar otra media hora con esto. Dice, no le lleves agua, hombre, ya ni la haces. Okay. Pero para entender, debemos de nosotros estar cerca de Jesús y tomarlo como ejemplo. Jesús dice, el mandamiento es que ustedes se amen, pero no como ustedes quieran, sino como yo amé a la iglesia. ¿Cómo la amó Jesús? Murió por ella. ¿Cuántos mueren por su hermano que está al lado? Y se hizo silencio como por media hora. Pero esa es la señal característica de que somos discípulos de Jesús. Ahí es donde la gente va a ver que somos discípulos, en el amor que nos profesamos, que nos tenemos. ¿Cuántos hablan mal del hermano cuando no está? ¿Verdad? En otras iglesias. Aquí no pasa eso. Aquí siempre estamos amándonos, cuidando. Dice que el amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Y entonces no vemos defectos en nuestros hermanos, porque los vemos a través del filtro de la sangre de Jesús y del amor con el que Jesús, y siempre hablamos cosas bonitas de mi hermano. Para mí son unos héroes todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No sé ni por qué estoy predicando esto. A lo mejor es para alguien que no viene a la iglesia, que nos está viendo por internet. Pero bueno, ¿en qué saben que somos discípulos de Jesús? Pues porque nos dejamos la barba y usamos bata y sandalias, ¿verdad? ¿Es que no? Porque somos muy hábiles, porque sabemos muchas cosas, sabiduría, servimos al Señor mucho. No, eso no. Ellos se van a dar cuenta que eres discípulo de Jesús en que hay amor, en que nos amamos y que los miembros de la iglesia nos soportamos. En esto conocerán todos, dice el versículo 35. En esto conocerán, ¿quién? Todos. Algunos no van a venir a la iglesia, pero van a entender. Y así es tu manera de predicar. Más que hablando, es actuando. Y todos van a conocer que MC y Austin son de Cristo, son discípulos, porque tenemos amor uno para con los otros, ¿no? Un creyente no es un discípulo, pero todos los discípulos son creyentes. Un discípulo es el que se une en amor y sigue los pasos de Jesús. Sigue de cerca, muy de cerca los pasos de Jesús. Le da la gloria a Jesús. Le da gracias a Jesús. Si lo hiciste bien, fue Jesús. La gloria es para Jesús. Si lo hiciste mal, ahí sí fui yo, le metí la pata. Pero bueno, tratamos de levantarnos, nos unimos y entre más cerca de Jesús estemos, más cosas van a suceder, más cosas vamos a aprender, más cosas vamos a ver que son de Dios. Hay gente que vive de milagro y ni cuenta se da, pero hay gente que tiene muchos testimonios porque ve a Jesús en todos lados. ¿Quiénes son los que ven esas cosas que hace Dios? Pues los discípulos. Cuando los discípulos, estos 3 que estaban cerca de Jesús, Jesús les decía, vengan para acá, y se los llevaba solos y vieron a Jesús transfigurarse en Lucas capítulo 9.
De repente ya era el tiempo de la crucifixión. Se me atora de repente. Y entonces Jesús va un poco más allá en la montaña, en el Monte de los Olivos, y se pone a orar. Y ninguno de los otros 12, o sea, no todos los 12 oyeron la oración, pero Pedro, Juan y Jacobo estaban más cerca y escucharon la voz de Jesús cuando oraba en Getsemaní. Eso está en Mateo 26. Y ahí podemos ver nosotros que cuando tú estás cerca de Jesús, tú escuchas cosas que los demás no escuchan. Tú puedes ser un discípulo de Jesús, de los cercanos a Jesús, y vas a entender cosas de Dios que no todos entienden, ¿no? Cuando Juan oyó la revelación del Apocalipsis, oyó los 7 truenos, y entonces él se alistó para empezar a escribir lo que significaban esos 7 truenos, porque ya habían escuchado los 7 sellos y los 7 trompetas, y luego las 7 copas, y luego los 7 truenos. Oye, a escribir también eso, y dijo, no, eso no lo escribas. Juan lo entendió, porque si no, no podía escribir. Tú no puedes escribir algo que no entiendes, ¿verdad que no? Pero entonces quiere decir que Juan lo entendió, pero nosotros no sabemos. Cuando Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y se le mostraron cosas que no puede decir, él sabía cosas diferentes. Cuando Daniel estuvo ayunando por un tiempo, ¿verdad? Así como ustedes que ayunan bastante, y entonces él se empezó a desesperar. No se desesperó. 21 días estuvo orando hasta que vino la revelación de Dios, y cuando llegó Gabriel, le dijo, me fue enviado a ti para decirte la revelación porque tú eres muy amado. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, Señor, yo te voy a buscar, yo voy a estar echándole ganas hasta que el Señor te diga, tú eres muy amado? Y a ti te voy a decir cosas que no a todos les digo, ¿verdad? Hay cosas que los discípulos cercanos saben y que no todos saben. Entonces, es una bendición poder saber que la unidad me convierte en un discípulo. Y número 3, la unidad es la única manera de trabajar. Había problemas en la iglesia. Tal vez ustedes no entiendan de esto porque nunca han tenido un problema con un hermano de la iglesia. Nunca han discutido. Pero el problema de ponerse de acuerdo nos anula. El problema de establecer mi opinión, de decir es que yo creo que así se deben de hacer las cosas, y es que yo estoy acostumbrado a esto, y a la iglesia donde iba antes así se hacían las cosas, ¿por qué no hacen así las cosas ahora? Y enojado el hermano, no sabe hacer nada, porque digo sí sabe, pero no lo hace porque está enojado, porque no se hacen las cosas como dice su bolsa de chicharrones que truenan, que deben de ser, ¿no? Y en estas opiniones dividen y llevan a pleitos, ¿no? Allá afuera, de los del mundo, pues, ya ves que hasta masacres. Están matando porque no son de mi color o porque no piensan igual que yo. Es triste. Pero en la iglesia no debe ser así. Y no solo desagrada a Dios, sino que también nos hace estar incómodos y empiezan a partir el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Es como la murmuración. Son los mutiladores del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quisieran estar viendo a Jesús y decir, Señor, es que yo quiero abrazarte, yo quiero estar contigo, y estás llorando, derramando sus lágrimas, y claro que no ves nada, pero quisieras estar ahí a sus pies y tener el pelo largo, ¿verdad? Así, bueno, no sé, como alguno de ustedes, y poder enjugar tus lágrimas en los pies de Jesús, ¿verdad? Y abrazarlo. ¿Qué harías si Jesús estuviera aquí de repente que se apareciera en su cuerpo glorificado? ¿Qué harías? Y piénsalo. ¿Cuántos sacarían un cuchillo y lo enterrarían y le quitarían un brazo? Un saludo a los carteles del Golfo. Gente loca. Pues no haríamos eso. Claro que no, pastor, ¿qué te pasa? Pues eso hacemos cuando murmuramos. Es exactamente lo que hacemos.
Cuando estás hablando mal de tu hermano, de tu hermana. Es que no estoy hablando mal, es la verdad. Eso es murmurar. La verdad es murmurar. Porque lo otro es calumniar y todavía es peor. Pero a los ojos de Dios el pecado es pecado. Entonces no lo hagas. Porque estás cortando el cuerpo de Cristo. Entonces la unidad no me deja, perdón, la unidad es para trabajar. La unidad es para ser feliz, para estar en amor, para estar contentos. Pero también es algo que no me va a dejar trabajar. Mata la comunión de la novia de Jesús. Pero también anula tu potencial en Dios. ¿Cuántos han ido a comprar un mueble a Home Depot? ¿No? Una vez dijo un hermano, no, es que yo compré una para hacer ejercicio. No, buenísima. A la media hora ya estaba sude y sude. De veras, ¿cómo le hiciste? Dice, no la podía armar. Estaba con todas las piezas así y hasta la fecha no la he usado, ¿verdad? Logré levantar así unas cosas, es donde colgamos las camisas. Pero nunca ha hecho ejercicio en esa cosa. ¿Por qué? Porque algo que no está unido no sirve, ¿no? Qué bonito cuando compras cosas, de verdad. Una vez fui yo a Home Depot por un asador y le dije, ya me entregaron mi caja, le dije, no, yo quiero ese que está ahí. No, pero ese es el de muestra. Le digo, pues no quiero nada. Y se me queda viendo y me dice, bueno, pues llévatelo. Después andaba batallando para subirlo a la Pathfinder porque no cabe. Entonces, otro pasó y se bajó con la herramienta, le quitaron los pies y luego ya, ahí está. Después vamos a comer carne a la casa. Están todos invitados, ¿verdad? Pero si no está unido, no sirve. Yo pongo la salsita, usted lleva la carne. Muy bien. Así somos los de Monterrey, así invitamos. Pero eso sí yo la hago. Es la única manera de que trabaje el asunto, estar unido. Si no está unido, no va a funcionar. No va a trabajar. No vas a poder desarrollar tu potencial. Como iglesia no podemos adelantar si hay chismes, si hay murmuraciones. Pero cuando te juntas con la gente en amor, entonces va a trabajar. Cuando haya una persona amargada, una persona que hay gente que va con gente amargada y nomás está recibiendo como bote de basura, recibiendo pura basura. Ya vimos la vez pasada, en el jueves, evítalos, ¿verdad? Avoid. Huye. No te juntes con ellos. Tú no vayas para allá. Pasa la página, ya, se fueron, son pasado. Pero ¿y si están en la iglesia, pastor? Bueno, entonces sé valiente. Entonces enfréntalos y diles, a mí no me vengas a hablar mal de el hermano tal. Pero es que sí es cierto, yo lo vi. Le digo, pues ande, a lo mejor ya él pidió perdón y tú sigues en tu pecadote de murmuración, ¿verdad? Pero qué sabrosa la murmuración. Con unas galletitas, de esas choco chips y un cafecito, ¿verdad? ¿Sí sabes para qué es la galleta y el cafecito? Para que cuando tú te lo comas el otro habla, porque si no oye nadie, pues los dos están hablando. Pues mientras uno toma café, el otro murmura y así, bien sabroso. Se la pasan partiendo la novia de Jesús, ¿verdad? Que alguien le haga algo a tu novia, ¿cómo te pones? Cristo Jesús. Entonces ponte de acuerdo y trabaja, sé valiente. Enfréntalos, le vas a caer gordo al principio, pero si lo logras convencer, entonces ya hiciste la obra de Dios, ¿no? Entonces no dejes que nadie hable mal de nadie. En tu presencia no se habla mal de las mujeres, ni de los hombres, menos de los hermanos de la iglesia, porque nada funciona sin unidad, ¿estamos de acuerdo? Había una vez, vamos a murmurar, porque ese sí es permitido, ¿no? Lo que está en la palabra de Dios, pues ya está. Y Dios no murmura, lo que pasa es que nos pone ejemplos verídicos. Una vez estaba la doña Evodia y estaba Sintique, Evodia y Sintique. Ya Vero ya le puso nombre a Arlet, está bonito Arlet. Pero si alguien está buscando un nombre, a lo mejor Evodia para tu niña, o Sintique. Y estaban las hermanas, eran tremendas, eran siervas de Dios. ¿Sabes con quién trabajaban para Dios? Con el apóstol Pablo.
Ellas eran guerreras del evangelio. Y estas no podían servir, no podían ni servir la Santa Cena, no podían trabajar para Dios, ni menos tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Dice Filipenses 4:2 que ya no hallaba Pablo cómo hacerle, entonces le escribió, ya era apóstol Pablo, y le escribió una carta a Timoteo, y en la carta le dice, por favor, como iba a leerse a toda la iglesia, imagínate que digan tu nombre y el de la que te cae gordo. En la iglesia, así el Timoteo, pastor de la iglesia de Filipos, leyendo la carta. Dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir en el Señor. Y asimismo me ruega a mí como pastor, dice Timoteo, compañero fiel, ayúdalas por favor, pues no combatían muy bien junto conmigo en el evangelio, pero ahorita están todas peleadas, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque sus chicharrones truenan, porque una es de Creta y la otra es de Chipre. Ay, sí, no sé, eso ya le estoy metiendo yo. No sé qué pasaba con Evodia y Síntique, pero no se podían poner de acuerdo y no podían trabajar. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que las ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hasta se enojó el micrófono con Evodia. Es lo único que vale la pena, que están escritas en el libro de la vida. Si están escritas en el libro de la vida, ¿qué importa que ellas quieran hacer las FC en una plaza? Y la otra quería hacerla en la casa, pero no había clima. Y por cosas así nos ponemos en desacuerdo y no hacemos nada. Entonces, necesito dejar a un lado mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Hijo de Dios, para hacer la voluntad del administrador de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y hablando de entregar mi voluntad a Dios, el punto número 4 es: la unidad me ayuda a sujetarme. Tengo que dejar a veces mi voluntad. Acuérdate que entregaste tu voluntad y tu vida al Señor Jesús. Entonces la voluntad de Dios es la misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cada quien tiene su voluntad. Pero al funcionar como Dios trino, ellos se sujetan el uno al otro. Jesucristo fue enviado por el Padre a morir a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, Él entregó, dice, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y en el Getsemaní, en la oración que te digo, que oyó Pedro, Juan y Jacobo, porque eran discípulos cercanos a Jesús, ellos entendieron que Jesús tenía también su voluntad, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y al mismo tiempo Jesús dijo, qué bueno que yo me vaya, a lo mejor les va a doler, pero es mejor que me vaya porque yo voy a enviar al Espíritu Santo y Él no te va a hablar así como te estoy hablando, sino que va a estar dentro de ti y va a explicarte todas las cosas que yo quiero. Porque Él no va a hablar de su propia boca, sino que va a hablarlo de lo mío y de mi Padre. Entonces, son personas que tienen voluntad, es un Dios trino, pero a la hora de funcionar en la sujeción es donde son uno. Y dice la palabra de Dios que así debemos de ser, así como el Padre y yo uno somos, oraba Jesús, que ellos también sean uno, porque quieren lo mismo. Ninguno de ellos deja de ser Dios, pero entre ellos están unidos y se juntan en autoridad. Y así nosotros tenemos que entender que una esposa vale lo mismo que el esposo, pero cada uno tiene su función. Cada hijo vale lo mismo que cada padre, valen la sangre de Cristo, tienen un valor incalculable, pero tiene que el padre hacer su función sobre el hijo. Y si entendemos nuestro valor ante Dios, pues no vamos a tener problema de autoridad. Generalmente los que no se pueden sujetar son personas que no han entendido y dicen, ¿por qué me voy a sujetar? Pues ¿por qué? Pues porque Dios sabe por qué puso las autoridades, ¿no? Y tendremos que orar por las autoridades para que ellos actúen como
Dios quisiera que actuaran. Mi autoridad no es más que yo. Tú puedes decir, yo soy más inteligente que Él. Pero saber que es una función, no es una competencia, me va a ayudar a sujetarme porque es Dios el que está detrás de la autoridad. La autoridad tiene una función y no cambia el valor ni el mío ni el de Él. Pero en autoridad no somos iguales. Dios estableció eso para poder funcionar. El Espíritu Santo es Dios, sujeto a Cristo, Cristo sujeto al Padre, y los tres son uno. El esposo es autoridad de la esposa, el jefe de tu trabajo es autoridad en tu trabajo, los gobernantes de la nación son autoridades nuestras, el maestro de la escuela es autoridad en la escuela, el pastor en la iglesia, el general en el ejército y así. La unidad y el valor es el mismo, pero la autoridad cumple el propósito que se necesita, ¿no? Pues para funcionar y cumplir la meta, no tiene nada de malo querer tener razón, no tiene nada de malo que tú tengas tu opinión, pero nosotros no somos llamados a tener razón. A veces nos confundimos, ¿no? Y peleamos mucho. Pero acuérdate de una cosa, tú no eres llamado a tener razón, a que todo el mundo te crea y te siga. Tú eres llamado a servir a Dios en unidad, en una unidad no fingida, como un discípulo verdadero, para trabajar para Dios, sujeto a la voluntad de Dios, que está por medio de autoridades expresadas, y no porque valga más o porque tenga más capacidad o menos que yo, sino para agradar a Dios. Es como una ofrenda que das a Dios. Aunque nuestros líderes no sean perfectos, Dios sí que los puso ahí. Y Pablo mismo reconocía, no que lo haya alcanzado todo, decía en Filipenses 3. Sí, sigue Filipenses hablando y en el versículo 3, pero en capítulo 3, 13 dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todos, hermanos, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pasando la página y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces dice algo, dice, no que lo haya alcanzado todo, y luego de repente en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, y es que está hablando de personas que están integrando el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Porque cuando ya estás unido, aunque en una realidad física tú no eres perfecto, delante de Dios ya estás en el camino, y esa perfección es la que te va a llevar a cumplir la voluntad preciosa de Dios. Y así que todos los que somos perfectos, dice la clave, esto mismo sintamos. Pero es que hay diferentes opiniones. Y si otra cosa sentís, dice el versículo 15, esto también te lo va a revelar Dios. El versículo 16 dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos esa regla, sintamos esa misma cosa. Y es la manera de poder salir adelante. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdame a ser uno? Ayúdame a entender todas estas cosas. Qué bonito que podamos lograrlo. Sabes, a veces la iglesia se detiene y tenemos un tiempo para hacer las cosas, ¿no? Dios tiene todo el tiempo. Él inventó el tiempo, Él vive fuera del tiempo, ¿no? Pero nosotros tenemos un tiempo nada más, muy valioso. Y entre más rápido entendamos que tenemos que estar unidos como iglesia y dejarnos ya de estar viendo hacia afuera o murmurando de los de adentro, entre más rápido entendamos eso, más rápido vas a cumplir no solamente el propósito de la iglesia, sino personalmente tu propósito en Dios. Porque a Dios no lo impresionamos con cosas que hacemos, sino a Dios le impresionamos por fe, con amor, obedeciendo la obra de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a recordar estos 4 puntos. Cada vez que nos levantemos, Señor, con la duda, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Recordemos que somos parte de una iglesia donde debe haber una unidad no fingida, donde debemos de amarnos y trabajar, ¿sabes? Revélanos, Señor, aquello que dijiste cuando tú
mencionaste que tú eras la roca y sobre ti ibas a edificar una iglesia tan poderosa que no había, Señor, guerra en contra de ella que pudiera derrotarla, que ni las puertas del mismo infierno iban a poder vencerla, porque iba a estar en una unidad perfecta en amor, porque iba a estar en una unidad de realmente discípulos que se aman, que te siguen, que te ponen atención y ponen por obra lo que tú les dices, porque iban a estar en una unidad para trabajar para ti, Señor, sujetos a la autoridad que tú has puesto para cumplir el propósito que tú has planeado. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así y en el nombre de Jesús poder cumplir tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo en el nombre de Cristo a cada persona aquí presente, a las personas que están de viaje, que no pudieron venir, que están en diferentes actividades. Señor, tú bendícelos allá donde están. Y Padre, que esta semana sea una semana preciosa, que descienda, Señor, tu bendición sobre ellos. Reprendo al diablo en el nombre de Cristo Jesús, porque todo lo que hacemos y todo el poder que tenemos es en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús es que declaro bendición, vida eterna, sanidad en los enfermos, prosperidad en las familias, para tu gloria y tu honra todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya, gloria a Dios.